Vamos a predicar esta preciosa tarde un tema llamado metidas de pata. ¿Cuánto hemos utilizado esa expresión? Hemos oído que otros utilizan esa expresión cuando le dicen, ya metiste las patas. Dentro de 9 meses va a reventar ese chingón. Así que vámonos rápidamente, hermano, al Evangelio según San Lucas y nos ponemos sobre nuestros pies. San Lucas capítulo número 24, verso 13. Y ahí vamos a empezar la lectura. Metidas de pata. Amén. Lucas 24, 13. Sí, son útiles. Lo tenemos, amados. Es que no veo muy bien. Ya quiero lentes nuevos. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, Hijo, Espíritu Santo, y a su letra que dice: dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados, para que no reconocieran. Él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú El único forastero en Jerusalén? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les preguntó: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: Jesús Nazareno fue varón profeta, poderoso en palabra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y lo crucificaron. Amén. Señor, en esta hora te damos gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestros corazones, Señor, hacia tu entendimiento, Padre. Despierta ese avivamiento en nosotros, Señor, de tu presencia, ese avivamiento de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, te pedimos, Padre, que obres de una manera sobrenatural y que esta tarde, Señor, nos des a entender tu palabra y qué es lo que quieres de nosotros. En el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a cada uno según su nombre. Bendecimos, Señor, a aquel que trae su corazón dispuesto a adorarte, a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, reprendemos al enemigo y todo espíritu en esta hora, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Gracias, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Sentémonos. Ya nos vamos a ir porque sí, ya es algo tarde. Gloria a Dios. Encontramos en la palabra del Señor esta porción bíblica y me parece muy interesante en el aspecto de que habían unos discípulos que conocían a Jesús, probablemente habían convivido con él, no son parte de los 12 apóstoles. Ahí revela la palabra el nombre de uno se llamaba Cleofas. Entonces no eran parte de los 12 apóstoles, pero eran discípulos de Jesús. Nosotros, hermanos, nos enfrascamos en ver a los discípulos de Jesús, pensar que los 12 apóstoles eran los únicos discípulos de Jesús. Y no, había mucha más gente que seguía a Jesús, que quería convivir con Jesús, que quería aprender de Él, que atesoraba su palabra, bueno, y tantas cosas buenas que de Dios salían. Entonces, estas eran dos personas que iban hacia un lugar llamado Emaús, que traducido al griego quiere decir fuente de agua. La palabra Emaús, eran dos personas que iban hacia ese lugar, probablemente con algún encargo, probablemente a entender
o a recibir algo, una palabra o a predicar. Pero eran dos personas. Ahora, ¿por qué metidas de pata? Vamos a intentar ver, hermano, los errores que tuvieron estas personas al caminar con el maestro. Porque ellos cometieron unos errores. Y voy a empezar con esto, con los errores, empezando primeramente por mi vida. Hace como unos 2 días, iba yo en la moto y ahí por la terminal de Oriente, vi la espalda, iba un muchacho en un carro y vi la espalda de un hermano, bueno, me pareció igualita la espalda de un hermano que íbamos mucho en el nombre de Jesús, se llama Juan Miguel, y lo vi de espalda, igualito, idéntico. Y de repente miró él así de perfil y le vi el perfil idéntico, hasta con lentes, porque él usa lentes. Vengo yo y de la moto le grito, ¡Ey, Choco! Porque así le decían a él. ¡Ey, Choco! Y yo vi que no volví a ver hacia atrás. Y vengo yo y le grito, ¡Ey, Choco! Le vuelvo a gritar otra vez. Miren, cuando vuelve hacia atrás, no era él, hermano. Y yo ya le había dicho Choco. Mire, fue una buena metida de pata la que di. Si hubiera estado bueno que se hubiera bajado y me hubiera apedreado. Pero gracias a Dios no lo hizo, solo cuando me volvió a ver, me cabeció así y le dije, no, disculpe, me equivoqué, no era usted, era cualquier parecido, pura coincidencia. Gracias a Dios el hombre no se sintió ofendido, no se ofendió, porque me hubiera dicho de todo y tenía toda la razón. En otra ocasión había una muchacha donde yo estudiaba el bachillerato, bueno, yo la conocía, platicaba bastante con ella y yo me di cuenta que estaba estudiando enfermería. Entonces no tenía vehículo en ese tiempo y ahí cabalito donde está el avión, ahí iba yo a abordar el bus. Entonces un día de estos vi a una muchacha de espalda, siempre en mi viaje como en oscuro y todo, yo la vi igualita. Vengo yo y como sabía que estaba estudiando enfermería, vengo yo, hermano, y le agarro el bolsón y se lo jalo. Ella lo tenía atrás. Bueno, cuando vi que no volvió a ver otra vez hacia atrás, vine y le seguí jalando el bolsón. Y cuando se da la vuelta, no era ella, hermano. Yo me sentí apenado, avergonzado. No hallaba dónde poner mi cara. Bueno, mire, discúlpeme, la confundí. Pero ¿cuántos de nosotros hemos cometido errores similares? ¿Cuántos de nosotros hemos andado con algunas personas que las hemos confundido con alguien más? Y hemos cometido errores de esa índole, de esa forma, de esa manera. Eso puede ser uno de los errores quizás más simples que pueden haber. Otros nos equivocamos y le ponemos otro nombre a las personas. Porque se nos olvidan los nombres y se llama Carmen, pero yo le sigo diciendo Julia. Y cosas así similares. Entonces, hermano, nosotros hemos metido muchas veces las patas, como decimos vulgarmente. Hemos cometido muchos errores. Algunos de estos errores han perjudicado nuestras vidas. Y otros errores de estos no han perjudicado nuestras vidas, pero nos han hecho pasar grandes vergüenzas como la que pasó su servidor. Y eso, hermano, involucra muchos aspectos de nuestra vida personal. A veces nuestra vida personal la creemos que es algo fácil, algo práctico de llevar. Y el joven en su simpleza muchas veces, hermano, por su falta de experiencia, comete grandes errores que pueden llegar a perjudicar su vida. Por ejemplo, el tratar de utilizar drogas, el tratar de involucrarse con personas no aptas. Y muchos jóvenes se han ido presos por estar en lugares no adecuados. Tal vez ellos no eran, pero como estaban ahí, agarraron a la puñada y se lo llevaron. Entonces ellos fueron involucrados en actos de homicidio, en actos de contrabandistas, en muchas cosas. Y total que no era culpable, pero le acumularon muchos cargos.
¿Qué tenían que estar haciendo ahí? Y podemos decir, metieron las patas. Ahora nuestras decisiones pueden afectar nuestras vidas. Nuestras buenas decisiones afectan, nuestras malas decisiones afectan. Como dice una ley de la física, toda acción tiene una reacción. Si usted, hermano, se levanta despeinado en la mañana, la reacción es que se va a asustar su esposo. Porque eso es lógico. ¡Ay, qué horror! Va a decir uno. Bueno, si no se lava los dientes, pues no van a querer estar cerca de usted. Si no lee la Biblia, pues no va a haber nada de Espíritu Santo en su vida. Si no tiene una comunión, una plática con Dios, pues no va a haber, hermano, intimidad. Y si no llegamos a la intimidad con Dios, no podemos recibir de Dios. De ninguna manera, ni material, ni mucho menos espiritual. Entonces, toda acción tiene una reacción. Si usted, hermana, un día decidió quedarse en su casa y no venir a recibir la palabra, probablemente la bendición que Dios tenía preparado para usted ese día no la reciba. Sino que se tardó la bendición por no haber venido a la iglesia. ¿O qué tal si Dios está tocando su corazón para que ore y siente en usted el deseo, la decisión de orar? Y se levanta en la mañana, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a orar, hoy sí voy a ayunar, hoy sí me voy a someter, hoy sí voy a leer la palabra, hoy sí voy a hacer esto. Y no lo hace. ¡Aleluya! Quiere decir que Dios había puesto la necesidad en usted porque quería algo de usted. Quería prepararla para algo, prepararlo para algo. Tenía que enfrentar algún problema, enfrentar alguna decisión, enfrentar, si es probablemente contra el enemigo. Tenía algo, un propósito, el deseo de orar en su vida. A veces hay jóvenes que se han levantado, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Y de repente se desinflan como las llantas ponchadas. No siguen adelante. Vemos hermanos ya maduros que nosotros decimos, hoy sí me voy a poner las pilas. Hoy sí, hoy sí, hoy sí me voy a someter. Y de repente como aquellos globos, ¿verdad? Cuando usted los infla y le suelta, solo somos aire. Y de repente el globo se desinfló y cae al suelo. Entonces, nuestras decisiones pueden afectar nuestra vida. Ahora analicemos nuestra vida. He tomado muchas veces decisiones que nos han afectado. Nos han afectado de una manera tremenda y muchas veces ya estando en los caminos del Señor. La Biblia dice de que si nosotros queremos sabiduría, que se la pidamos al Señor, porque Él la dará en abundancia, sin reproche al que le pida sabiduría. Ahora nosotros la sabiduría no solo la podemos utilizar para tratar de interpretar la palabra del Señor, sino para regir nuestras vidas por el camino correcto. Por el camino, valga la redundancia, por el camino correcto nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestro comportamiento, nuestro trabajo, nuestra forma de ser y nuestro intelecto. Hermano, la Biblia nos manda a que pongamos a Dios adelante de todas nuestras cosas. Adelante de todas nuestras decisiones. Cuando nosotros ponemos a Dios delante de todas nuestras decisiones, créame y le afirmo con exactitud que todo nos va a ir a bien. Amén, iglesia. Todo nos va a ir a bien. Pero nosotros no miramos las decisiones de Dios, no las miramos como las decisiones del Espíritu. Nuestra vista es materialista y lo podemos interpretar a la vez de estas dos personas que iban en camino de Emaús. Iban por la calle, iban platicando, hablando en voz alta, diciéndose el uno al otro, mira lo que pasó, mira esto otro. Vamos a ver un primer punto. Habían andado con el Maestro. Sabían de muchas promesas. Sabían las bendiciones que Jesús les había dado. Pero ellos decidieron irse a otro lugar y no quedarse en Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén estaba siendo perseguida. Ellos decidieron moverse, trasladarse hacia un lugar llamado Emaús, que quiere decir fuente de agua.
se fueron hacia ese lugar. La Biblia no nos habla con qué propósito fueron a ese lugar, pero sí nos refleja la integridad del cristiano hacia las promesas de Dios. Las personas que oyen a Jesús, personas que le conocen, eran dos personas que eran discípulos. Y la palabra discípulo es talmadín. Y la palabra talmadín es aprendiz. Si nos preguntamos, ¿cuántos de nosotros somos discípulos de Jesús? La mayoría de los que estamos aquí somos discípulos, porque estamos aprendiendo del Maestro. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Estamos aprendiendo de Jesús. Y algunos están aprendiendo de Ricky Martin. Algunos, como dijo el hermano anoche, están aprendiendo de Juan Gabriel. Pero nosotros estamos aprendiendo de Jesús. Entonces, Él es nuestro Maestro. Nosotros somos sus discípulos. Por tanto, como discípulos, tenemos que hacer las obras que nuestro Padre Dios hace también. Entonces, estos eran dos discípulos que iban en camino hacia Emaús. Antes de leer esto, yo pensaba que eran parte de los 12. Y yo comencé a involucrarme, a investigar, a leer un poquito más. Y me doy cuenta que no eran parte de los 11 apóstoles. Eran otros discípulos que estaban siguiendo a Jesús. Estos iban en una práctica, en una plática, hablando acerca del sufrimiento de Jesús, hablando de la transgresión que había pasado, hablando de su muerte. Cuando de repente, hermano, vemos a estas personas, bueno, Lucas 24:13 nos dice, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Miren, ellos iban en una plática diciendo, mire esto, mira, esto pasó, mira, y probablemente hasta se preguntaron qué iban a hacer, cuando el Señor ya les había dicho qué tenían que hacer. Les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre muera, que vaya entre los gentiles, que vaya entre los grandes, que vaya entre la iglesia, ellos mismos lo presionen, ellos mismos lo torturen, y es necesario que el Hijo del Hombre muera. La gente, hermano, estaba buscando un reino terrenal con Jesús. Y algunos de nosotros deseamos, como creyentes, deseamos un reino terrenal. Anhelamos tener aquella bendición material. Anhelamos, hermanos, que ser prósperos en esta vida. Muchas veces andamos quejándonos por la falta de dinero. Muchas veces, hermanos, nosotros tratamos de obligar a Dios que Él nos conteste algunos caprichos. Ahora estas dos personas no habían visto más allá de lo que tenían que ver, porque no estaban viendo con los ojos del Espíritu, estaban viendo con sus ojos materialistas. ¿Y cuántos de nosotros no tenemos ojos materialistas? Amén. A veces, hermanos, nos quitan de un empleo, pero no vemos qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué nos han movido de ese empleo? Y si analizamos nuestra vida, si antes no nos congregábamos y hoy nos congregamos más. Entonces, pero la circunstancia, los problemas y el no ver más allá de lo que Dios quiere, nos hacen que caigamos en la razón humana. Porque nuestra alma es el asentamiento de la personalidad humana. Y nuestra alma trabaja con la razón. Y la razón nos hace, por ejemplo, no tengo trabajo, tengo una esposa, tengo 2 hijas, ¿y de qué lo voy a mantener si no tengo trabajo?
Eso nos lleva a la razón, a hacer cuenta. Si hago esto no me va a alcanzar, si hago más que aquí ni trabajo y más que ni sirvo para chapodar, no me quieren dar trabajo de mozo tampoco. Entonces, ¿qué hago? Es la razón humana nos lleva, hermano, a tomar decisiones que no son competentes y podemos meter las patas, perdón por la expresión, pero podemos meternos en un gran problema. Ahora, meter los pies nos cuesta, pero sacarlos, sí. Eso es duro, querer sacar los pies cuando los tenemos hasta aquí de lodo. Cuando fue el catástrofe aquí, cuando fue la gran inundación, tuve la experiencia de caminar hasta aquí de lodo. Mire, si uno mete el pie y para dar el otro paso hay que sacarse el pie así y caer en el otro. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Ahí quedaban ginas trabadas, zapatos trabados, todo trabado. Y por último veníamos con pantalón y llegamos aquí sin nada. Porque todo había quedado trabado en el camino. Ahora, sacar el pie del fango. Sacar el pie de la desesperación. Salir adelante cuando nadie te apoya. Aleluya. Salir adelante cuando nadie está contigo. Aún la palabra nos dice, aún los de tu propia casa, ellos serán tus enemigos. Pero la Biblia también nos ampara y nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡A su nombre! Dice la Biblia, y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y Él nos librará. Esa es la palabra clave. Nos librará. Hermano, aunque nosotros caigamos en el lodo de desesperación por no pensar conforme al Espíritu, sino pensar conforme a la razón, a nuestra lógica humana. Nuestra alma, nuestra mente está llena de la lógica humana. Nosotros caminamos por la lógica humana. Estos discípulos iban caminando hacia Emaús por su lógica. Ellos querían librarse, querían tener una salvación, querían sentirse tranquilos. Y iban caminando por su lógica, por lo que estaban viviendo. Pero de repente se les aparece el Maestro, se les aparece Jesús. Y comienza, hermanos, a platicar con ellos. Y la primera pregunta que les hace es, ¿de qué hablan ustedes? ¿De qué hablan ustedes? Esa es una buena pregunta. Amén. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué hablamos nosotros? ¿Qué hablamos nosotros? A veces, hermano, caemos en grandes errores por una palabra. Amén. Por una frase. Porque no debimos de haber hablado y lo hicimos. Caemos en grandes errores y metemos los pies hasta lo más profundo del lodo cenagoso. Por una palabra, por un gesto, por algo que no debimos de haber dicho y lo dijimos. ¿Qué nos costaba quedarnos callados? Pero hablamos. Mire, yo le comentaba en una ocasión, tenía unos compañeros de trabajo que yo tenía. Vino un señor cristiano y comienza a hablar. Es de aquellas personas que solo lo que ellos dicen, eso es. Y comenzó a decir, no, como fulano se ha robado tal cosa y lo fue a vender allá, tiene pisto. Y el problema es que a veces son las personas equivocadas de las cuales hablamos. Entonces vino ese compañero cuando yo era eso y estábamos comiendo todos y dijo,
ese viejo dice que es cristiano, pero no es nada. Lo que está buscando es que yo lo mate. Por lo que anda hablando, si ese viejo, bueno, y ahí las grandes obscenidades, eso es lo que anda buscando. Si él ni sabe si es verdad o es mentira eso. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos que hablar más de la cuenta? ¡Aleluya! La Biblia nos dice que tú hablar sea así y no, nada más. Hermano, ¿cómo estamos? Bien, en la prueba, pero hoy vamos para adelante. Ayúdenme a orar, ayúdenme con unos 15 ayunos. Sí. ¡Amén! Amén, iglesia. Es que tratemos de entender, miren, eran discípulos de Jesús. Ahora, la Biblia nos tiene más de 2700 promesas. Muchas de esas promesas nosotros las conocemos. Las conocemos y hasta las decimos una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero no creemos en ellas. Porque el que cree se aferra. Y dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. ¡Amén! Entonces, al creer, nos aferramos. Y al aferrarse, comenzamos a decir, como dijo Jacob, no te soltaré hasta que no me bendigas. ¡Aleluya! No te soltaré hasta que no me bendigas. Como nosotros hemos pensado en la razón, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, no te soltaré, Jesús, hasta que no me bendigas? No te soltaré hasta que no me bendigas. Y comenzamos a ver que viene un problema, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene escasez, se enferman tus hijos. Y nosotros, en vez de decir, no te soltaré hasta que no me bendigas, soltamos a Jesús. Y comenzamos a trabajar con nuestra lógica. Comenzamos a trabajar con nuestra razón. Comenzamos a buscar cosas equivocadas. A huir de la presencia de Dios, a huir del servicio de Dios. Ahora, si nos vamos a la palabra, han habido muchas personas que han metido, muchos profetas, muchos hombres de Dios que han metido las patas también. Y uno de ellos está en el libro de los jueces y es Sansón. Este hombre, oiga bien, él fue elegido desde el vientre de su madre como juez y como libertador. Le dijo a sus padres, este hombre no se cortará su cabellera y no tomará vino, porque era un pacto que hacían los sacerdotes de no tomar vino y de no cortarse la cabellera, porque tenía un simbolismo de autoridad, un simbolismo de protección, un simbolismo que era apartado para algo especial. Era un simbolismo, se llama pacto de Nazareno. Sansón era un hombre pactado por Dios. Dios lo escogió, Dios lo eligió para redimir a un pueblo. Entonces, no con la razón de Dios, no caminó con el propósito de Dios, no caminó con el entendimiento de Dios. Y Dios lo sabía, Dios conocía su vida y le siguió dando fuerza, le siguió dando esa gran fuerza parecida a la de 20 hombres juntos, para libertar a su pueblo. Muchas veces, hermanos, nosotros, Dios nos tiene bien para libertar a nuestra familia, porque por medio de nosotros han venido al Evangelio. Pero va a haber un día, igual que Sansón, que vamos a caer en las garras de Satanás y nuestro cabello va a ser cortado. Nuestra vida va a ser cortada. Nuestra fuerza física va a ser cortada. Nuestro enseñorío va a ser desarraigado y ya no vamos a poder ser grandes, ya no vamos a poder ser fuertes, sino que nos va a tocar que depender de alguien más. Ahora, si la ley es lo que el hombre siembra, eso cosecha, imagínese lo que estamos sembrando ahora nosotros en la vida de las personas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros familiares. Lo que estamos sembrando en nuestra iglesia. ¡Aleluya! ¿Qué estamos sembrando? Porque la Biblia dice también, hermanos, que el que siembra, eso segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción.
Y el que siembra del Espíritu, de él se hará vida y vida en abundancia. Amén. Entonces vemos esos dos hombres, hablaban de Jesús, habían vivido con Jesús, pero no habían reconocido sus promesas. Nosotros somos creyentes, tenemos 5, 6, 10, 12 años de estar en la iglesia, o hemos oído hablar de Jesús, sabemos que Él salva, que Él sana, lo básico, que Él sana, que Él salva, que Él es fuerte, que Él es omnipresente, omnipotente, es omnisciente, que Él está en todo lugar, que Él te mira y me mira, pero no hemos creído en sus promesas. No nos hemos aferrado a sus promesas. Seguimos caminando con la lógica humana. Aleluya. Amén. A veces el joven, hermano, ha dejado alguna su materia en la escuela. Y está, Espíritu Santo, sóplame. Sóplame el examen, Espíritu Santo. Sóplame, ayúdame. Que me pasen la copia. Pero ¿por qué no estudiamos? Aleluya. Amén. ¿Por qué no estudiamos? Y ahí comenzamos a bajar todos los salmos del cielo. Todos los salmos los recitamos. Recitamos muchos versículos bíblicos. Pero no nos preparamos para lo que había de venir. Un examen. Nosotros venimos, interpretamos la palabra, oímos la palabra, la recibimos con gozo. Si está predicando aquí, muchos, gloria a Dios, aleluya, amén, sí, allá atrás está, aquí adelante, Señor, aquí estoy, papá, y todos recibimos la palabra con gozo. Pero ¿qué es cuando salimos de aquí? Cuando salimos de aquí, ¿qué pasa? Se olvidaron las promesas. Tal vez no es tanto el pleito, pero encerremos las promesas. Se nos olvidaron. Se nos olvidaron las promesas. Se nos olvidó la majestad de Dios. Se nos olvidó que el pastor o el predicador nos dijo que Dios está con nosotros de ahora y para siempre, hasta el fin del mundo. ¡Aleluya! Se nos olvidó. Ahora, también estas dos personas caminaban con Jesús, pero no lo veían. No lo veían. Hermano, iban caminando con Jesús. Iban a la par del maestro. Sus ojos estaban cegados. Estaban vendados. Ahora pensemos, ¿qué pueden vendar sus ojos? ¿Por qué sus ojos estaban vendados? ¿Por qué? Y podemos llegar a algunas interpretaciones. A decir que ellos estaban cegados por sus ojos porque estaban afligidos. Que sus ojos estaban cegados porque tal vez, aunque habían andado detrás de Jesús, conociéndolo, pero ellos estaban de una manera de lejos. Así como Nicodemo llegó a Jesús de lejos. Estaban de lejos. Ahora, tal vez también podría ser, hermano, otra especie, otra interpretación de que ellos, todo el conflicto que había pasado, querían huir, querían alejarse del lugar donde había sido ese conflicto. Ahora, ¿por qué nuestros ojos están vendados? ¿Por qué sus ojos están vendados? ¿Por qué mis ojos están vendados? ¿Será porque solo radicamos en el problema? Y si preguntamos, ¿cuántos conocemos a Jesús? Lo conocemos. Se nos predica de Él todos los días. Conocemos a Jesús. Conocemos las cosas que Él dijo allá en el capítulo número 4 de Mateo. Número 4 o 5. Bienaventurados. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aleluya. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurado, y la palabra bienaventurado
es doblemente bendito, o es feliz, o es dichoso. Usted y yo, hermanos, somos personas bienaventuradas. Porque los que vieron no creyeron, mas nosotros ahora que no lo hemos visto, hemos creído en Él. Somos bienaventurados, somos felices, somos dichosos, somos doblemente benditos. O levante la mano aquí el que no esté feliz de haber conocido a Jesús. Yo creo que todos estamos felices, amén, iglesia. Amén. Estamos felices de haber conocido a aquel que de verdad nos ama. Ahora podemos tratar de comparar o hacer una similitud o un símil de Jesús con tu mejor amigo. Mire, puede ser tu mejor amigo, pero nunca se deja de conocer. Puede ser tu cónyuge, tu pareja, tu esposo, tu esposa, pero nunca lo vas a dejar de conocer. Siempre tienen en la caja una lustrada nueva. Amén. Siempre tienen en la caja una lustradita nueva. De repente se miraban los zapatos color vino y de repente ya son cafés oscuros. Pero siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo que no conocía. Siempre había algo de tu pareja que no conocías, de tu amigo que no conocías. Siempre había algo diferente. Ahora, ellos no veían a Jesús. No lo reconocían. Pero más adelante se hacen algunas preguntas. Se hacen algunas preguntas, hermano, acerca de Jesús. Cuando Él viene y se les aparece, comienza a platicar con ellos. Dice más adelante que ellos sentían algo en su corazón, pero no estaban seguros. Pero más adelante dice que su corazón ardía cuando Él les iba hablando de la palabra. Su corazón ardía. Había fuego, había algo adentro de él. Al oír hablar a ese hombre, que sus ojos estaban cegados. Ahora, las circunstancias nos van a cegar nuestros ojos. Y cuando nuestros ojos son cegados, podemos meter las patas, hermano. Las podemos meter. Porque vamos a ser seducidos por las circunstancias. Y vamos a usar las cosas más lógicas. Por ejemplo, si no hay que comer en su casa, lo primero que va a hacer, como nos avergonzamos muchas veces de decirle a otro hermano, ayúdenos a llevar. Allá nos metemos a una gran pacayera que hay por ahí arriba. Ahí a cortar pacaya, a robar todos los guineos, se desaparecen. De repente tenía la gallina echada con un montón de huevos, ya no están también. Ni la gallina está también. Ahora vamos a llegar a padecer por la circunstancia. Porque no hemos entendido todavía que el Maestro está con nosotros. La Biblia nos dice que ¿qué tenemos que decirle el barro al alfarero? No podemos decirle nada. Él agarró la masa, la tiró en el rodo, y comenzó a formar una vasija. Y comenzó a crear una persona, un hombre nuevo y diferente. Pero cuando nosotros no hemos llegado a la plenitud, es más, Job en muchos de sus discursos comenzó a decirle al Señor, Señor, ¿y acaso yo no soy íntegro? Señor, ¿acaso no he conocido, no he caminado en rectitud? ¿Acaso no te he hecho sacrificio por mis hijos? ¿Acaso no he hecho esto, no he hecho esto otro? Y le dijo el Señor, vaya, si te la picas, Job, de tan sabio, dime quién ató los 4 cabos del mundo. Dime
¿quién puso las lumbreras del cielo? ¿Por qué están ahí? Dime, ¿por qué la tierra no se sale de su curso? Dime, ¿quién hizo al hombre? ¿Cómo está formado? Dime, ¿quién tejió a un niño en el vientre de su madre? Y le comienza, hermano, a decir Dios un discurso acerca de algo que él no podía contestar. Pero sabemos, hermano, que nuestra lógica para Dios es diferente. Nosotros no vamos a comprender los caminos de Dios, pero todo lo que Dios permita que pase es para bien. Por eso la Biblia nos dice de que todo lo que pase a nosotros nos tiene que saber a bien, porque de lo malo tenemos que aprender, de lo bueno tenemos que aprender, de lo difícil tenemos que aprender. Joven, si ustedes están en una dificultad, están en un problema, tratemos de aprender de eso. Amén. Amén. Si caminamos con Jesús, tratemos de aprender. Estos eran discípulos de Jesús, pero no habían aprendido de Él. Porque caminaban y hablaban con Jesús, pero no le habían conocido todavía. Hasta que de repente, hermano, pasó algo sobrenatural, algo especial. Se sentaron a la mesa, se sentó a la mesa con ellos y Él comenzó a partir el pan y a dar gracias. Comenzó a partir el pan y a dar. Cuando vieron que lo hacía igual, vieron una similitud, vieron, es igualito como Él lo hacía. Sus ojos fueron abiertos y vieron que era Jesús. Después de ver que era Jesús, Él se desapareció de ellos. Ahora, hermano, ¿a qué podemos llegar con esto? Que nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, puede hacer que nosotros flaqueemos. Nuestra incredulidad y nuestra falta de fe puede hacer que usted y yo flaqueemos en el camino del Señor. Ahora, nosotros tenemos una porción de fe, tenemos una medida de fe conforme es dada. Hermano, Judas metió las patas y este metió las 4. Amén. Había andado con Jesús. Era el tesorero. Hurtaba de la bolsa. Probablemente abrazó a Jesús. Le besó. No solo una vez. Probablemente habrá sido muchas veces. Hizo tantas cosas con él. Pero él en su corazón no siguió la razón de Dios, siguió su razón lógica. Él quería, hermano, que Jesús se revelara. Lo vendió por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo en ese tiempo. Lo vendió. Porque él probablemente pudo haber dicho en su mente, cuando vea que todos van encima de él, él se va a majestar, él va a reaccionar y va a mandar y con su poder se lo va a acabar. Pero no fue así. Dios quería mostrarle al mundo que su reino no era un reino terrenal aquí en la tierra, era un reino espiritual que va más allá de cualquier gobierno terrenal. Era un gobierno espiritual donde la lógica del hombre no cabía, porque el hombre que quería ser más en el reino de Dios, hermano, tenía que ser el que le sirviera a todos. Cuando le preguntan a Jesús, ¿y quién es más? ¿Y quién es más? Si alguno quiere ser Señor de todos, tiene que servirle a todos. ¡Aleluya! Y ellos no querían servir, querían ser servidos. Judas no quería, hermano, un reino espiritual, quería un reino terrenal. Vendió al maestro a precio de un esclavo. Ahora el final de Judas fue y buscó un lazo y se ahorcó. ¿Hasta cuánto tenemos que llegar nosotros para comprender que la lógica de Dios no es nuestra lógica?
hasta el tiempo de llegar a un lazo y buscar a dónde colgarlo para ahorcar. Y tal vez no ahorcarnos literalmente, pero sí dejar de seguir a Dios, dejar de amar a Dios, comenzar a decir, si no me dicen nada en la iglesia, pues yo no hago nada, yo aquí voy a estar. Pero si no me dicen que ayude, no, si no es Dios que necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Dios. A su nombre, nosotros necesitamos del Creador. Ahora, hermanos, nuestras decisiones pueden hacer que caigamos en grandes fracasos. Nosotros tenemos que decidir no conforme la lógica del hombre, sino conforme la lógica de Dios. Y la lógica de Dios para nuestras vidas es esta. Y nada más, y ahí cerramos. De oídas te había conocido, pero ahora más mis ojos te ven. No pasa nada sin que Dios no lo permita. Y al cristiano todas las cosas le ayudan a bien. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga, vamos a orar.